un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Buenos días, estimados hermanos, buenos días, amigos. Dios les esté bendiciendo en esta mañana. Es un placer, como de costumbre, estar una vez más cumpliendo con esta misión, como es anunciarles el evangelio de salvación y de vida eterna que solamente en Cristo Jesús se puede hallar. Saludamos de manera fraterna a Nidia Mercado. Bendiciones, hermana Nidia. Dios bendiga tu casa, tu familia, así también como Antonio Renegado. Bendiciones para toda tu casa, toda tu familia. A Francisco O'Connor, vamos a estar orando siempre como de costumbre al finalizar el programa. Al conductor de Chispazo Radial, a Mario Ruiz. Bendiciones, Mario. A Joel Reyes también. A Emir Alex, Dios le bendiga de manera especial, pero muy especial. A él y toda su casa. También a Juan Gómez, a Araceli Cruz, a Chesler Parriles, Fátima Avilés, a Gerali Martínez, Elmercito Avilés Chávez, bendiciones. También a nuestra hermana Margarita Gutiérrez, todos los Gutiérrez, que son muchos ahí en Diriamba, Dios les bendiga a todos. Así también como la familia de nuestro hermano Miguel Ruiz, Argentina Morales, a Francisco Gamboa, también a toda la familia Norori, a la familia García en San Marco, Ariel García, Dios te bendiga. Yader Peña, bendiciones. Dios bendiga también a toda la familia Hernández de aquí Jinotepe, a nuestro hermano Miguel. También bendiciones a todos y que la gracia de Dios esté en cada uno de ustedes. Vamos a reflexionar hoy en un pasaje bíblico que podemos encontrarlo en el libro de Mateo, en el capítulo 15. Leeremos del versículo 21 en adelante, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido a aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Amén. En el ministerio de Jesús, de vez en cuando nos encontramos con cosas que a la vez muchas personas no entienden. Y quizás este pasaje bíblico, para aquellos que siempre están tratando de objetar las escrituras, no lo entenderían. Y ellos quizás tratan de objetar el pasaje bíblico por la manera de que Jesús se dirige a la mujer. Pero nosotros nunca sabremos la manera de actuar de Dios, porque Jesús pues era Dios mismo. Pero en esto debemos de darnos cuenta que Dios tiene la autoridad para poner en prueba a cada una de las personas que quieran recibir de Dios, porque hay muchas personas que quieren recibir de Dios tan fácil, sin esfuerzo alguno. Pero la verdad de las cosas es que Dios muchas veces nos pone en prueba, aunque algunas veces no entendamos, sabiendo que, como dice Santiago, la prueba produce paciencia y la paciencia en Cristo produce espera y salvación. Hoy vemos aquí en este pasaje bíblico que una mujer, dice la Biblia que Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ese versículo detalla claramente que Jesús estaba con el propósito de llegar a esta mujer. ¿Por qué? Porque recordemos que estas dos regiones, quizás fuera de lo que era Israel, pero Jesús llegó ahí. ¿Por qué Jesús llega? Porque recordemos que cada uno de los movimientos de Jesús tenían objetivos específicos y precisos. No era como nosotros quizás, que no sabemos, y aunque te hemos guiado por el Espíritu, siempre sabremos que cada propósito que Dios tiene cuando nosotros obedecemos se llevará a cabo.
Aquí Jesús llega a la región de Tiro y de Sidón, y podemos decir en ese versículo que Jesús sí sabía de la necesidad de esa mujer, al igual que el Dios Jesús sabe cuáles somos nuestras necesidades. Él conoce nuestras necesidades, y cuando nosotros venimos a Él, como dice la Biblia, clama a mí, dice en el Antiguo Testamento, y allá en el presente, en el Nuevo Testamento, dice la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Esto habla de que todo el que pide, como Jesús mismo dijo, va a recibir. Y esta mujer, observamos que dice la palabra del Señor que se dio cuenta, era una mujer cananea, o dice la Biblia de origen sirofenicia. Recordemos de que hubo un imperio griego y que ese imperio dejó segregado un sinnúmero de personas, y la Biblia dice que era griega de nacionalidad, pero dice la Biblia que era sirofenicia, o sea, una mujer que, si la ubicamos en el momento actual, sería una habitante, podemos decir así, de lo que es el Líbano moderno, y que podemos darnos cuenta que aunque fuera de Israel, pues esta mujer alcanzó misericordia. Y vamos a ver aquí algo importante, los pasos que esta mujer toma para recibir de Jesús su milagro. Llegamos a una conclusión que sí, Jesús primeramente llega a esa región. Asumimos que en la omnipresencia de Dios, Jesús sabía de que esta mujer iba a llegar con su necesidad a plantearla a Jesús, y es así que por eso el Señor Jesús llega a esa región. Entonces vemos que ya con anticipación hay un propósito de Jesús para ayudar a esta mujer, al igual que lo hay contigo, al igual que lo hay conmigo. Dice la Biblia que Él quiere que todos seamos salvos. Él no quiere que absolutamente ninguno nos perdamos. Ahora dice la Biblia que la mujer cananea, cuando se dio cuenta que Jesús estaba ahí, ella empezó a clamar. La palabra clamar es un sinónimo de orar, de pedir, de rogar. Recordemos que no se nos olvide nunca que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. La misma Escritura dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Vemos aquí que la mujer quizás se le notificó y dijeron: anda Jesús, el rabino de Israel, quizás, o le dijeron: el que sana. Y esta mujer lo vio como una oportunidad. Quizás ella dijo en su corazón: esta es la oportunidad para yo recibir mi sanidad. La sanidad que ella estaba pidiendo era para una de sus hijas, que la Biblia claramente especifica era atormentada por un demonio. Las causas quizás por las cuales había llegado esta joven a ser posesionada por ese demonio era lo que estaba allí causando esa incertidumbre dentro de la madre. Quizás ella buscó muchas maneras para que su hija fuera libre de ese demonio y no había podido. Pero cuando ella escucha y dice: oye, anda Jesús de Nazaret en esta región, ella dijo: es mi oportunidad. Y cuando es la manera en que nosotros debemos de venir a Jesús, es triste observar a cuántas personas les anunciamos el evangelio y no tienen la disposición de escuchar. Algunos no toman el evangelio con la seriedad que se debería de ver, porque recordemos que el evangelio es salvación y vida eterna, y cuando rechazamos ese evangelio de Jesucristo, estamos rechazando la salvación y la vida eterna, y estamos prácticamente recibiendo la retribución de la herencia de nuestro Padre, que es la condenación eterna. Recordándote que la Biblia dice: la paga del pecado siempre es la muerte, pero Cristo lo que te ofrece es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora, cuando la mujer escucha y le dicen: ay, está Jesús aquí, ella inmediatamente corre, va a buscar a Jesús. Eso debe ser una tónica dentro del ser humano. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que motivarnos a buscar de su presencia, a abandonar el pecado y abandonar todo aquello que nos ha separado de Dios, porque recordemos, como la Biblia misma dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, ¿qué es lo que imposibilita que reciba los beneficios de Dios? Es el pecado. Es esa razón por la cual debemos de venir a Jesús para pedirle perdón de pecados y poder tener esa unidad con nuestro Dios eterno. Y dice la Biblia que esta mujer empezó a seguir y a buscar a Jesús. Pero cuando ella va buscando, dice la Biblia, va clamando, y algo que ella dice: Señor, Hijo de David,
ten misericordia de mí. Ella lo está tratando como un rey, como lo que Él es, Jesús. Porque hay personas que miran a Jesús, hay algunas religiones que lo ven como un profeta, otras religiones lo ven como una persona, qué sé yo, cualquier concepto, pero no. El concepto de Jesucristo es nuestro Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo vio Juan ya relatado en el libro de Apocalipsis, con un cinto que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí esta mujer le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Prácticamente esta mujer se da cuenta de que Jesucristo es el Mesías de Israel. Ella corre hacia Él. Él es el enviado. Es triste observar cuántas personas en Israel vieron a Jesús, comieron con Jesús y nunca le aceptaron como lo que Él era, el Mesías o el ungido o el enviado de Dios para salvar a Israel. La promesa que Jehová le había dado a Abraham, que a través de Él serían benditas todas las naciones, pero Israel no le aceptó. Y vemos esta mujer que no es de nacionalidad israelí, pero dice la Biblia, le trata como Mesías: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estas palabras demostraban que sí, esta mujer serefenicia sabía quién le pedía, sabía que Él sí tenía el poder para sanar a su hija, y es eso lo que debe existir en nosotros. Una interrogante que siempre le hago a las personas por las cuales oro es: ¿tú tienes la certeza que Jesús sana? Algunas personas y religiones dicen en el presente: Jesús ya no sana, pero déjame decirte que hay una promesa de Jesús: a los que creen en mi nombre, cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haríamos. Porque dice Jesús: yo voy al Padre y el Espíritu de Dios será enviado, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyéndolo, lo vas a recibir. Y esta mujer tiene lo que necesitamos tener en nuestra vida: tener fe, tener confianza, tener esa certeza de que vamos a recibir, de que vamos a ser escuchados por el Señor. Por eso clamamos, por eso oramos, por eso nos arrodillamos, porque sí tenemos la fe. No es en vano que nos ponemos de rodillas, no es en vano proclamar el Evangelio, no es en vano. La Biblia dice que este Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Rápidamente observamos que la mujer, cuando se dirige a Jesús de esa manera y le dice: ten misericordia, sabía que la misericordia ya había sido dada para el hombre a través de Cristo, y por eso ella le dice: ten misericordia de mí. Y luego viene la petición que ella quiere. Le dice a Jesús: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Estas frases quizás muchos de nosotros no tenemos ni siquiera idea de lo que implicaba el malestar en esta mujer, pero sí, esta madre estaba no solamente recibiendo los tormentos de ver a su hija de esa manera, sino que ella sabía la magnitud de lo que significaba el mundo, la magnitud de lo que significa el diablo, la magnitud de lo que significa Satanás, que la Biblia dice vino para matar y para destruir, y él tiene cierto dominio, o tiene dominio sobre aquellas personas que no han sido cubiertos con la sangre de Jesucristo y que no han aceptado a Jesucristo como nuestro Rey y Señor de nuestras vidas. Es la diferencia. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor de nuestras vidas, ¿qué es lo que esta mujer está haciendo? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. En otras palabras, yo sé que tú eres Rey, yo sé que tú eres Señor, y yo sé que tú tienes la misericordia y tienes el poder. ¿Por qué? Porque mi hija es atormentada por un demonio y quiero que sea libre. Es lo que le pedía al Señor. En primera instancia, este versículo, cualquier persona que no lee bien y no interpreta, diría: Jesús dice, no le respondió palabra. Y dice: entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Siempre ha habido un silencio de Dios, y este silencio de Dios muchas veces es
para probar nuestra fe y nuestra persistencia. Es triste observar que algunas personas llegan a la iglesia por si acaso Dios quiere salvarnos, por si acaso Dios quiere hacernos el milagro, pero no es así. La Biblia es clara, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando nos acercamos a Jesús, nos estamos acercando a aquel que venció a todos los demonios en esa cruz del Calvario. En la época ministerial de Jesús, la Biblia claramente dice, Él siempre tenía el control sobre los demonios, porque recordemos que en el libro de Génesis habla que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y que Jesucristo, como dice, era el Verbo. Esto habla de que Jesús sí tiene el poder sobre los demonios, Jesús sí tiene el poder sobre los principados, Jesús tiene el poder para vencer a Satanás como lo hizo en la cruz del Calvario. Y no solo en la cruz del Calvario, la Biblia dice que en carne Jesucristo siempre venció todos los obstáculos que el enemigo de las almas le ponía. Esto demuestra nuestro Cristo es todopoderoso. Y aquí este versículo dirían algunos, pero ¿por qué Jesús no le escucha? Para aquellos que solo leen partes de versículos, porque para una interpretación tenemos que leerla toda. Y aquí observamos que Jesús dice, no respondió palabra. En otras palabras, se hizo Jesús como que no escuchó. Y los discípulos, cuando vieron la actitud de Jesús, quizás algunos se pensaron y dijeron, oh, el Señor no le va a hacer la sanidad, no le va a responder. Entonces me imagino que los 12 discípulos, incluido el que le vendió, volvieron a ver a Jesús, y ellos estaban esperando a ver qué dice Jesús. Como Jesús no responde palabra, entonces los discípulos le dijeron, entonces correla, despídela, mira que viene gritando tras nosotros. Como que le molestaba el clamor de esta mujer. Hay veces que la gente se siente molesta por lo que otras personas hacen y siempre están señalando y criticando. Pero no, mi hermano, amigo en el Señor, si estás esperando en Cristo tu respuesta y has estado perseverando en Él, estamos viviendo los últimos tiempos y debemos de seguir perseverando en su gracia, perseverando en su llamado, sabiendo de que Él nos llamó, como dice Pedro, de las tinieblas a su luz admirable, y que lo que nos falta ya es poco. Y es así que estos discípulos le dicen a Jesús, viene gritando. Pero no son los discípulos los que te hacen el milagro, no es los de la iglesia los que te hacen el milagro, no es el pastor el que te hace el milagro. El que te hace el milagro se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí observamos que la mujer no le importa quizás la actitud de los discípulos, porque sabía ella que no eran los discípulos. Para aquellas personas que siempre adoran a los ídolos, vale la pena mencionar, no pierdas tu tiempo. Por ahí escuché una persona que me dijo, cuando Dios no quiere ni los santos pueden, me dijo una persona. Y es una realidad dicha quizás por ese Heragio, pero la verdad es que la Biblia es clara. La mujer no le importó la actitud de los discípulos que le estaban diciendo, despídela, correla. Pero dice la Biblia que Jesús empieza a hablar con la mujer y le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, no voy a hacerte milagro. Yo no vine por los serifenicios, sino que yo vine por la casa de Israel. En otras palabras, era una realidad. Jesús había venido como promesa para Israel. Pero observamos aquí que la mujer no se da por vencido a decir, pues no me va a hacer el milagro, me voy a ir aquí. No, la mujer dice, estaba llena de fe. Esta mujer estaba llena de fe, sabía que Él podía hacer ese milagro, no iba a desperdiciar esa oportunidad. Amigo que me escuchas, no desperdicies la oportunidad de ser sanado, no desperdicies la oportunidad de ser salvo. Vente ante Cristo en esta mañana. Dice la Biblia que Dios que mira en lo secreto te recompensará en público. Ora ahí en el aposento, ora ahí en lo más recóndito, que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Y la Biblia dice que entonces la mujer corrió y se postró ante Él y le dijo, Señor, socórreme. Y Él le da otra frase. Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y cualquiera diría, bueno, Jesús la está tratando como una perrilla. Y cualquiera diría, bueno, está haciendo el Señor Jesús excepción de persona. Pero no, esta palabra Jesús no la usa despectivamente, la usa si nosotros la vemos con una
frase de amor, porque todo lo que Jesús ha hecho, lo ha hecho con amor. Nuestras guerras espirituales que libramos, cuando clamamos al Señor, Dios está con nosotros, no nos abandona. Muchas veces es necesario que pasemos por algunas luchas, porque ellas lo único que hacen es fortalecer la vida y tu fe, hacerla crecer. Y aquí, cuando le diste esto a la mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No narra, pero habría que ver qué se contestaron los 12 discípulos cuando escucharon eso de parte de Jesús. Pero la mujer no le importa aún eso que le dijo. Y dice la Biblia que ella le dijo: sí, Señor, pero unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y aquí esta mujer, prácticamente llena de fe, le dice al Señor: tenés toda la razón. En otras palabras, sí, yo soy una perrilla, Señor. Pero le dice: pero recuerda que unos perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Y esta frase hizo que el corazón de Jesús prácticamente se emocionara, digo yo, porque Jesús era hombre y él, cuando miraba esas actitudes, actuaba, me imagino, se sentía gozoso, alegre, y muchas veces se lo decía a los demás para que entendieran que Dios quiere una iglesia de fe. Dios quiere, amigo, que tengas fe en Jesús, solamente en Él. Dios quiere, iglesia, que seas permanente a todo y fiel a las promesas de Cristo, y que le estés cumpliendo los mandamientos. Como algunos me han dicho, nadie va a ser salvo. Y yo le digo, eso es lo que el diablo piensa, no lo que Cristo hace. Mira cómo se están matando, me dice, toda esa gente se está yendo al infierno. Y yo le digo, no toda la gente. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esto implica que el que está creyendo en Jesús, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Palabras dichas por Jesús. Y aquí observamos que cuando esto le dijo Jesús, entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer. Una frase que significa admiración. El Señor Jesús estaba probando hasta dónde llegaba la fe de esta mujer. Por eso Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe. No se mide, yo no sé medir la fe, nadie de nosotros podemos medir la fe. Pero Jesús, de sus propias palabras, diciendo que esta mujer tenía una gran fe, esto demuestra algo. La iglesia debe ser una iglesia de fe. Los hermanos deben de ser hermanos de fe. Los que seguimos a Jesús debemos de ser seguidores de fe. ¿Por qué digo esto? Porque es triste observar que cuando estamos en las congregaciones, quizás la gente no tiene ni deseo de orar. Estamos todos quizás orando y hay gente que ni siquiera se motiva a arrodillarse. O quizás están con el móvil ahí, hasta chateando, una frase de desprecio del lugar en que estamos. Y esto solamente se demuestra algo: desconocemos, no sabemos quién es Jesús. Jesús está esperando por ti, Él te ama. En ninguna instancia el Señor te va a abandonar. En ninguna instancia el Señor, cuando empieces a clamar, Él va a ser de oídos sordos. Él más te dice: clama a mí. Y luego te dice en el Nuevo Testamento: pedid, pedid, clamad. Que dice el Señor que Él que está a la diestra del Padre es el que intercede por cada una de nuestras oraciones. Y los ángeles, que son siervos de Dios, están en día y noche delante del Señor, esperando que el Señor les baje las órdenes para empezar a trabajar a favor vuestro. No solamente el Espíritu de Dios que está con nosotros, sino que dice la Biblia: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen para defenderles. En el Antiguo Testamento observamos de una persona que tenía fe, que se llamaba Daniel, un profeta, y clamó al Señor, y se tardaron muchos días para que pudiera ser escuchada esa oración o recibir la respuesta, porque desde el instante que emanabas las palabras, dice la Biblia, Dios lo había escuchado. Pero en ese entonces, dice, había un principado el cual estaba impidiendo que los ángeles de Dios descendieran, y fue necesario que el arcángel Miguel viniera para que el arcángel Gabriel trajera la respuesta a Daniel. Pero hoy no es eso. La Biblia claramente dice: Jesucristo venció en carne al diablo. ¿Para qué? Para que ya no tengamos esa limitante. El Espíritu
Espíritu de Dios está ahí en la iglesia, está en los que los sirven al Señor, está en los que han sido salvos. Y esto significa: nada puede impedir que tus oraciones en el presente sean escuchadas, y nada va a impedir que la respuesta de Dios sea instantánea en aquellos que tengamos fe. Por eso Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Y miren lo que le dice: hágase contigo como quieres. En otras palabras, le concedió al Señor, el Señor, a esta mujer, que ella recibiera su milagro. Creo que hasta que escuchó esto, la mujer se levantó y ella dijo: oh, ya he recibido, oh, ya he recibido. E inmediatamente, dice la Biblia, su hija fue sanada desde aquella hora. Y si nosotros vemos, este es un pasaje bíblico que nos enseña la manera de persistir en la oración. Me he encontrado con personas que me dicen: clamé al Señor y no me respondió, pedí al Señor y no me respondió. Y yo le digo: ¿y cuánto has orado? Hay personas que tristemente ni siquiera oran media hora, y mucho menos cumplen con lo que Jesús le ordenó a sus discípulos. Orad, le dice el Señor, y no habéis podido orar una hora conmigo. Y le dice el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero recordemos que esta carne es débil. Hermanos y amigos del Señor, tu milagro recíbelo de igual manera como lo recibió esta mujer, creyendo en fe y viniendo ante Jesús con toda confianza en Él. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Solo me restan 2 minutos del programa para que ores conmigo. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Oh Dios, que la unción de tu Espíritu, Dios, esté ministrando, Señor, a aquellos que en la sintonía de la radio están escuchando el programa. Abre esa ventana de los cielos, Padre, que la gente se pueda dar cuenta, Dios, que su respuesta está contigo. Que aquello que han anhelado, Dios, y que no han recibido, Dios, es que no lo han recibido porque no han venido adelante de ti, Dios. En el nombre de Jesús, derribo todo principado de incredulidad y toda fortaleza que el enemigo tenga. Te clamo, Señor, por Santiago Acuña, su esposa y también el niño, Padre. En el nombre de Jesús, proclamamos sanidad. Te clamo por mi hija, Señor, por Abby, Señor de la gloria. Que en el nombre de Jesús todo resfrío abandone su cuerpo, Padre, en esta mañana. Cúbrela con tu unción desde la cabeza hasta los pies. Los familiares de Margarita Gutiérrez, Dios, ministrale, Señor. El vecino, Señor, de Margarita Gutiérrez, que pidió, Señor, oración. Oh, don Francisco O'Connor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que él se pueda sentir, Señor, ministrado en esta mañana. Esos que están enfermos, que están en sintonía de la radio, levanta tu mano al cielo y dile: Señor, tú eres el que sana. No es el pastor, no es el líder, no es la iglesia, Padre. Es tu Espíritu Santo, Dios. Es tu sangre preciosa, Padre, que nos ha dado, Señor, la libertad de venir delante de ti, limpio, Señor de la gloria, para recibir como hijos todas las bendiciones que tienes para nosotros. Te pido de manera especial por toda la familia Hernández, hermana Ruth Pelia, bendícele. A Uber, Señor, que está allá afuera, abre ventana de los cielos. Hermano Roberto y cada uno de los miembros de esta familia, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Hasta el día de mañana reflexionamos sobre otro tema, si así Dios lo quiere. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.